El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a tratar ahora de un tema que nos preocupa porque va creciendo al grado de que ahora también los profesores son capaces de hacer bullying a los alumnos junto con otros compañeros del mismo niño al que le hacen el bullying. Esta nota fue publicada recientemente aquí en la República Mexicana del caso de un profesor en Estados Unidos que hizo eso con uno de los alumnos. Una cosa tremenda, trágica, de verdad increíble. Para hablar de esto hemos invitado al experto número uno, así se los presento porque así es el promotor, impulsor, descubridor casi de el bullying en México y es quien ha educado a otros a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios en distintas escuelas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se trata de Francisco de Satarain, presidente de Peacemakers, Fundación contra el Bullying, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Muchas gracias. Pues creo que hay que seguir hablando del tema. Parece que se puso de moda hablar del bullying, pero no es que se haya puesto de moda, sino que es un tema que no se ha resuelto y que por eso es necesario seguir tocándolo, ¿no? Tú eres especialista en criminología, resolución de conflictos. Platícanos un poco de tu trayectoria. Bueno, yo me especialicé en conflictología y de alguna manera me enfoqué mucho a lo que es la negociación y resolución de conflictos en relaciones desiguales de poder, que ese es el mundo del bullying o el mundo del mobbing, que es en lo laboral, ¿no? Todas estas estrategias de control que se dan entre oficinas o entre los empleados, y en el mundo del acoso moral, que es en la pareja. Entonces lo único que va cambiando es el nombre, el bullying entre pares en los niños, el mobbing en las empresas, el acoso moral en la pareja. Efectivamente, hoy está dando muchas notas el tema de bullying. ¿Por qué? Porque es un tema que estamos hablando de niños, estamos hablando de violencia y estamos hablando de que la sociedad, de alguna manera, en el momento en que se entera que tiene nombre, y el que tenga nombre es porque es un proceso sistemático, no es algo espontáneo en donde ahorita te hago una broma por el suéter o por la camisa que trae el de junto o el de enfrente, sino es alguien que sistemáticamente va buscando las estrategias para ir sometiendo emocionalmente a su víctima. Entonces la sociedad se voltea a ver el fenómeno con nombre y se da cuenta que es gigantesco, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de víctimas en el país. Y 3 millones de víctimas de bullying no es 3 millones de niños o niñas que un día les quitaron un lápiz o los agredieron verbal o físicamente, sino estamos hablando de niños que llevan por lo menos 4, 5, 6 meses o inclusive toda la secundaria siendo agredidos por la misma persona, el mismo agresor, todos los días sistemáticamente, en donde todo lo que tiene que ver con él, cómo se viste, cómo habla, si es bueno en los deportes, si es malo, si es estudioso, si no lo es, va a ser criticado y juzgado sistemáticamente, ¿no? Entonces, hoy se empieza a conocer, sí, a tener conocimiento de que hay suicidios de adolescentes relacionados con el tema de bullying, porque los adolescentes, a la hora de que ya tienen nombre, pues ya pueden plasmarlo en una carta, ¿no? Me estoy quitando la vida o quiero decirle al mundo, ¿no?, que me está pasando esto, y bueno, toman desafortunadamente esa decisión. Pero tampoco nos tenemos que ir hasta el suicidio. Antes del suicidio hay mucho dolor, muchísima frustración. Y depresión, inseguridad. Por supuesto. Alteración en lo que pudiera ser un proyecto de vida, desilusión respecto de la vida. Completamente. De hecho, me parece que una de las consecuencias más dolorosas es que se programa a la víctima para fracasar en su vida, en su matrimonio, en familia, en su trabajo y demás, ¿no? Es como este aprendizaje que se arraiga hasta el tuétano de los huesos, por así decirlo, en donde no me sale nada, no puedo, nadie me quiere, todos están en mi contra, no sirvo, ¿no? Y lo peor, el último pensamiento de una víctima de bullying es: me merezco ser tratado así, ¿no?
Y entonces ahí ellos empiezan a justificar a su propio agresor o a las agresiones como tal, en donde, claro, como estoy gordo, pues entonces me merezco que no me inviten a jugar fútbol porque soy malísimo y nunca meto goles, ¿no? Y como no soy bueno en matemáticas, pues me merezco que me digan que soy un tonto, que no sirvo para nada, y en fin, ¿no? Y eso es algo que no nos podemos dar permiso los seres humanos. Y ahora, el bullying no solamente se lo hacen a quienes tienen rasgos de personalidad que pudieran considerarse defectuosos, ¿no? No ser capaz en alguna materia de estudio, o estar gordo, o ser demasiado bajo de estatura, algo que el común de la gente podría, según sus superficiales parámetros para medir al ser humano, ser considerado como algo insignificante, sino también a los que les llaman los nerds, ¿no? Los muy estudiosos, los exitosos, los educados, los delicados en el trato, los que son respetuosos, también son víctimas de bullying. Sí, hay un paradigma que las víctimas, y hay algunos que se dicen especialistas, que afirman que las víctimas de bullying son los niños inseguros y con una baja autoestima. Eso no es así. Ese paradigma hay que romperlo, porque si no, no vamos a entender el bullying, ¿no? O yo tengo casos, por ejemplo, el caso de un niño, un joven ya adolescente que pertenecía a las fuerzas básicas de un equipo muy importante de fútbol acá en México, deportista, brillaba, era bueno, en fin, ¿no? Y por razones familiares lo cambiaron de escuela, y en esta nueva escuela se topó con un agresor que no soportó que brillara. Y entonces toda una personalidad, digamos, completa y demás, en 6 meses fueron suficientes para romperlo, para que él eligiera salirse del fútbol, ya no ir a la escuela y caer en una depresión profunda, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a algunas personas que dicen, los deportes, ¿cómo se llama?, arreglan el problema del bullying, esto no es así, porque en el propio deporte, ahí mismo pueden estar sometiendo constantemente si fallas, si no eres bueno, si esto, si lo otro, ¿no? Definitivamente es un cambio interno, es ofrecerle a los jóvenes alternativas diferentes a la violencia, que esa es como la única alternativa que hoy están encontrando para conseguir lo que ellos quieren, y sin embargo no conocen el mundo gigantesco de la negociación y la resolución de conflictos. Ese es el asunto, y por eso es que queremos que tú estés con nosotros en este momento para que aclares todo lo que has visto, que ha sucedido desde que se abrió el tema en México, y que tú fuiste el primero que abrió el tema, y cómo se ha ido recibiendo, se ha ido deformando, porque cualquier persona capacitada en el tema, en un curso de 20 horas, cree que ya es especialista, lo retransmite a otros y se vuelve teléfono descompuesto. Muchos dicen que la solución está en cómo se coloca el víctima de bullying ante los demás, ¿no? Y luego no basta cómo se coloque ante los demás, porque a veces el odio que puede haber, el encono que puede haber en el corazón del agresor es mucho más fuerte que el que se coloca con dignidad ante los demás y sin embargo es víctima de bullying. Bueno, mira, Cristo, caramba, lo crucificaron. Prefirieron a Barrabás que a Cristo, ¿no? Sí. Y no puedes decir que fue un tonto que no se supo colocar socialmente, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a romper ese paradigma también, por supuesto, ¿cierto? Mira, desde mis ojos, asumo la responsabilidad de lo que ahora te voy a decir. Me parece que es desafortunado el desarrollo que ha tenido el fenómeno de bullying, o sobre todo la aproximación en México, ¿no? Todavía seguimos... como sociedad se sigue viendo el bullying como no un proceso violento, perverso, porque es consciente, sino como un juego de niños que siempre ha existido y que entonces siempre va a existir. ¿Se sigue viendo así? Así se sigue viendo. Luego al agresor, fíjate, Tere, lo lejos que estamos de la resolución, al agresor se le ve como líder, guapo, galán, simpático, popular, él o ella, ¿no? Porque aquí en el bullying no hay género, sino es transversal. Y a la víctima, que eso es muy triste, se le ve como el que se merece ser tratado así. El tonto que se pone de pechito, como coloquialmente se dice, ¿no? Por otro lado, hay aquí me voy a dar permiso de usar esta palabra, como un pecado social,
en cuanto a quitarse la responsabilidad y desplazar la culpa, ¿no? Es bien fácil decir, este niño está siendo víctima o este niño está siendo, sobre todo a los agresores, si este niño está siendo agresor ya cuando es reconocido, es que entonces sus papás son los malos, ¿no? Su mamá no lo ve y el papá tampoco y entonces por eso es agresor. Eso se dice del colegio hacia la familia. Los padres de familia lo que dicen es el colegio no le interesa en lo absoluto y entonces no hacen nada y permiten que se esté agrediendo o permiten que exista agresores y demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, un subsecretario, que no tiene ningún sentido decir nombre ni estado, ni mucho menos, tuvieron un caso de suicidio muy triste, 9 años, un niño se colgó de un árbol, y entonces a mí me dijo que ya habían investigado bien y que su mamá era prostituta, entonces que pues no era tanto el bullying, sino la prostitución de la madre, ¿no? Entonces, quitarse de responsabilidades, además de que manda un mensaje, sobre todo de los formadores, los adultos, de incongruencia total, de falta de valor, de ética, de cómo respondes a tu propia vida, también estás mandando el mensaje de que hay que encontrar culpables y las soluciones, esas no se les ocurren a nadie, ¿no? Entonces, es todo un reto el que estamos enfrente. Los propios medios de comunicación, algunos, por supuesto no se puede generalizar. También ahora todo lo que huele a violencia en la escuela le están poniendo la etiqueta de bullying. Entonces si un niño le quita un lápiz al otro es bullying, si un niño golpea al otro también es bullying y si un niño le hace bullying al otro pues entonces también es bullying. Y entonces acaba siendo que nada es bullying, cuando todo es bullying ya nada es bullying y entonces no se toma el toro por los cuernos, ¿no? Esos discursos totalizadores no funcionan en lo absoluto y sobre todo no se dimensiona y lo que no vemos no lo podemos modificar, ¿no? Entonces es bien importante acotar qué sí es, qué no es, cuál es la verdadera naturaleza y entonces irnos a la acción. Y de eso nos vas a hablar después de un corte. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del bullying para irnos a la solución, ¿no? Así es. Volvemos.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. Acá tenemos uno de los 2 libros que ya editó Francisco de Zatarain. Este va dirigido precisamente a los niños víctimas de acoso, ¿verdad? Así es. A los jóvenes. Los dos, tanto agresores como víctimas. Es un manual estratégico en donde están plasmadas las estrategias que en la experiencia más han tenido resultados y sobre todo estrategias invisibles a la propia conciencia de la víctima, que ese es el verdadero mundo del bullying, no es el empujón, sino es este control en donde la propia víctima ni siquiera se da cuenta que está siendo controlado para que acabe sometido, ¿no? Pero que algo va sintiendo, ¿no? Por supuesto, recibe toda la agresión y se genera en tensión, angustia anticipada, terrores nocturnos, todo este tipo de cosas. Y este otro libro, Adiós al bullying, tácticas para protegerse del acoso. Fíjate que ese es un libro que me gusta mucho porque el 75-80% de la carga es hacia la autoexaminación, autoevaluación. La idea es transmitir a los jóvenes, ellos y ellas, que tienen el poder de elegir libremente y que como pueden elegir ver al mundo como algo terrible en donde nadie los quiere y tirarse al piso e inclusive cruzarse esta línea delgadita de empezar a ser víctimas por propia elección, también pueden elegir ponerse sus propios límites y decir, digamos, reconocer, ok, tú quieres someterme, pero yo al final es el que decido si lo hago o no lo hago, ¿no? Que ese es el verdadero poder que tenemos todos los seres humanos. Pero es un trabajo muy fuerte para llegar a eso, ¿no? Sí, es un trabajo en donde, voy a hacer una analogía muy rápida. El bullying es como un juego de ajedrez. El juego de ajedrez se sientan 2 contendientes, en donde los 2 saben cómo se mueven las fichas, nada más que en el bullying la relación es desigual de poder. Siguiendo la analogía del ajedrez, uno de ellos solamente sabe cómo se mueven las fichas, que el caballo se mueve 2 y 1, o el alfil, o el peón, o como sea, ¿no? Y el otro, el rival, digamos, el que compite, él no nada más sabe cómo se mueven las fichas, sino además sabe qué estrategias, y va 5 estrategias adelante del otro, ¿no? Entonces uno está a nivel de cómo se mueve la ficha y el otro está a nivel de si le pongo una trampa por acá, entonces me va a abrir por acá y le voy a entrar por acá, y de todas le va a ganar. Por eso se cree, de manera, me gustó la palabra que usaste, superficialmente, una aproximación superficial o reduccionista es, no, pues es que este niño es inseguro. No, es que no se sabe las estrategias de control de los agresores. Y acá también voy a puntualizar, y he tenido algunos conflictos y los resuelvo, ¿no? Y si no, pues ahí estoy resolviéndolos. Ser psicólogo no es igual a saber de bullying, así de sencillo. Los psicólogos vieron que el pastel es grande, ¿no? En el sentido de hay mucho bullying, los medios de comunicación han difundido como que las escuelas están cayendo de bullying. Entonces, ¿quién sabe de bullying? Pues levantaron la mano muchos, y entonces van a internet, leen 3 paginitas, sacan 4 características del agresor, de la víctima, y se ponen a trabajar, y eso no es así. Para poder proteger a un niño en el ajedrez de que el otro le entre por todos lados, hay que enseñarle esas estrategias del ajedrez. Entonces, el bullying es un juego con sus propias reglas, sus propias características, es un juego contextualizado, y acá la maravilla es que los verdaderos estudiosos del bullying hemos encontrado, para nosotros ya es un terreno conocido, ya sabemos cuáles son las 12 grandes estrategias de control que están plasmadas en el rojo, que ahorita enseñaste en pantalla. Que lo vuelvo a enseñar con mucho gusto. Por supuesto que sí, además tenemos 5 libros de Francisco de Zatarain para quienes escriban ahora mismo a @todomexico-somos. @todomexico-somos en Twitter. Vamos a darlo en Twitter, que es más rápido, @todomexico-somos. 5 libros para regalar a quienes nos manden un mensaje. Yo quiero el libro contra el bullying o el libro de Adiós al bullying de Francisco de Zatarain.
Entonces son 12 estrategias que usa el agresor. Los agresores usan 12 grandes estrategias en múltiples formas, pero si el niño o la niña sabe reconocer qué estrategia es la que está utilizando el agresor, es algo así como descubrirle la magia al mago, ¿no? Cuando este niño listo se da cuenta que el mago guarda la carta en la bolsa izquierda, se le acaba la magia y se tiene que ir además el mago, ¿verdad? Bueno, pues con los agresores es lo mismo. Entonces, aunque se pierda la ingenuidad, que es una dulzura en el ser humano que es inocente, ingenuo, de buena voluntad, que mira con buenos ojos a los demás, tiene que enterarse de 12 horrendas estrategias que usa el agresor y tener la malicia que no va a corromper su corazón, pero esa malicia que sí le arrebata la ingenuidad propia de un niño, al menos hasta cierta edad se vale, sí. Se valía en mis tiempos hasta cierta edad ser ingenuo. Que a los 80 fuéramos ingenuos. Qué hermosura, todavía, ¿no? Y ya no. Y creer en muchas cosas bonitas. Sin embargo, a mí me parece que hay diferentes juegos. Por ejemplo, si tú te metes a jugar fútbol americano, pues te metes a jugarlo y eso implica taclear al otro, ¿no? Es un deporte de contacto y demás, ¿no? Si tú te metes a jugar fútbol americano sin protección, sin casco, sin nada, y por la circunstancia de la vida estás metido en ese campo, pues te van a aplastar y te van a romper, ¿no? Entonces, hay niños y niñas que desafortunadamente no han encontrado un vínculo protector en donde generan un déficit en cuanto a la satisfacción de su necesidad de reconocimiento que todos los seres humanos tenemos. Reconocimiento en nuestra individualidad, en nuestra unicidad y el ser irrepetible, no el reconocimiento de, es Francisco. Bravo, ¿no? O sea, no queremos aplausos, sí, queremos reconocimiento de que tú existes y eres importante para mí. Exactamente. Independientemente de lo que haces, de lo que piensas. En esta relación yo-tú y no yo-ello, ¿no? De yo-cosa, no yo-tú. Y entonces hay niños que necesitan apagar la luz del otro para poder brillar. Ser agresor de bullying es estar atrapado en una creencia, en una percepción de que no se puede brillar a menos que el otro esté sometido. Entonces, el bullying no es el malo y las pobrecitas víctimas son las buenas, ni mucho menos. Es una relación circular que hay que tanto, de alguna manera, me atoré porque se me viene a la cabeza la palabra sanar. Sanar me refiero no a que salgan de ninguna enfermedad, sino a reconfortarlos, a que encuentren alternativas diferentes de poder ser reconocidos, encontrar ese reconocimiento, sin la necesidad de ser violentos, ¿no? Sin opacar a otros. Aquí hay un concepto bien importante que quiero transmitir. La violencia es un recurso poderoso para satisfacer algunas necesidades y es una conducta que genera beneficios. Si nosotros no nos metemos a las tripas de lo que es la violencia, o sea, ¿por qué el ser humano es violento? Solamente la echamos en leña verde y decimos, ay, la violencia, cruz y ya, pues tampoco vamos a entender, ¿no? Es mucho más fácil tronar dedos y quitarle el refresco al otro, y truenas dedos y te traen 2 niñas para que escojas con quién quieres andar, y truenas dedos y el profesor te pone 10 porque se siente amenazado por ti. Eso es fácil y genera beneficios, sí, de corto plazo, pero también implícitamente está generando unas consecuencias negativas mucho más graves que los beneficios de corto plazo. ¿Y entonces cuál es la naturaleza del agresor, del bullying? El agresor ve de muy corto plazo. El agresor lo que necesita es no sentirse amenazado y jalar ese reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, en una fiesta, el reto es que lo reconozcan los de la fiesta, no importa qué va a pasar mañana. Entonces, en una fiesta yo llego contigo, te saludo, te mido más o menos, veo que sí te voy a poder someter y empiezo con una bromita y otra y me voy escalando hasta que te apago completamente. Todos se rieron, todos me aplaudieron y dijeron, Francisco, el simpático, y la pobrecita tonta de Tere que ni siquiera pudo contestar y ya la libré. Y al otro día en la mañana en el colegio es así, es de muy corto plazo.
Una de las estrategias precisamente para desactivar la conducta de los agresores es construirles las consecuencias futuras. La consecuencia más grave a la que se enfrenta un agresor es la soledad y el rechazo, que además, fíjate, el círculo vicioso, lo que más miedo tiene un agresor es ser rechazado. Y eso es lo que se encuentra al final del camino o al medio del camino, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque llega un momento en que los compañeros, los aliados, se dan cuenta de que no quieren estar con él porque viven con miedo, porque en cualquier momento se va a voltear ahora hacia ellos, en fin. Y entonces cuando ya van creciendo, de alguna manera van teniendo más confianza y entonces empiezan a relegarlo, ¿no? Y eso es así como el Ray Matabichos, sí. Para un agresor, ese es lo que les pasa. Entonces, nosotros hay que romper esta dicotomía de las víctimas y los agresores. El agresor es una gran víctima. Inclusive la forma de sacar a un agresor es algo así como apapacharlo, como decirle, a ver, ya pasó, tú eres mucho más que una conducta agresiva, mucho más. Pues todo un misterio, eres un ser humano, ¿no? Uh-huh. Y a la víctima, lejos de decirle, ay, pobrecito, toma un chocolate para que siga siendo víctima, hay que llevarlos a picarles, por así decirlo, el orgullo, para que jalen sus propios recursos y aprendan a poner sus límites, además de enseñarlos a reconocer estas estrategias de las que estoy hablando. Y que nos vas a decir las 12 estrategias del agresor después de un corte. Sí, ¿sí? Por supuesto. Bueno, volvemos. Formadores. Exacto. Continuamos con Francisco de Satarain y ahora sí atención porque van las 12 estrategias de los que hacen bullying.
Bueno, son estrategias que en el momento en que las vaya diciendo, se van a llevar la sorpresa de que las conocen, pero sin embargo no las reconocen. Por ejemplo, la primera estrategia de control es el chantaje, ¿no? Si nosotros, lejos de reconocer que la mamá o la abuelita o la esposa o el que sea, ¿no?, nos está chantajeando como forma de control y no lo reconocemos y además nos tragamos la culpa, que eso es lo que busca un chantaje, pues entonces no estamos protegidos para ese tipo de acoso, ¿no?, esa estrategia, ¿no? El doble vínculo es lo más poderoso que utilizan los agresores. El doble vínculo es de manera muy reducida como te pego porque te quiero. Y la víctima acaba diciendo, oye, no me has pegado, ¿qué? ¿Ya me estás dejando de querer? ¿Por qué no me das? ¿Ya no te importo? Ya no te importo y demás, ¿no? Luego las instrucciones paradójicas también es un poco complejo de entender. Es algo así como una incongruencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, por decir, a ver, todos ustedes están invitados a la fiesta. Ah, tú, Tere, si quieres también vas, ¿no? Entonces, el grupo lo que escucha en el lenguaje verbal es que yo sí te estoy invitando. Pero tú, por la cara que te estoy haciendo y porque todos los seres humanos sabemos leer y reconocer perfectamente el lenguaje no verbal, entras como en una confusión de quiere que vaya, no quiere que vaya, sí me invitó y estaban todos de testigo, pero yo sentí que no me está invitando. Y entonces metes a la víctima en miedo y confusión. Y luego la criticas por ser muy susceptible, ¿no? Ah, por supuesto. Además, y luego cuando cierto, tú vas a quitarte la confusión con tus compañeros y preguntar, oigan, me invitó, ellos como van a estar también confundidos van a decir, no, pues según, sí, pues yo oí que sí te invitó, ¿no? Entonces, si vas a la fiesta, pues ya tengo un títere para estar divirtiendo a los demás por medio de ti, porque eres mi víctima y llevas un año siendo mi víctima, ¿no? Si no vas a la fiesta, entonces voy a llegar a decir, qué bárbaro, todos fueron a la fiesta, fue la fiesta más divertida que he tenido, por cierto, Tere, la sangrona, me despreció, fue la única que no quiso ir. Y entonces acomodo de una u otra manera que tú eres la mala del cuento y el grupo acaba creyendo que efectivamente tú eres la que hiciste la grosería, la que me despreciaste y este tipo de cosas, ¿no? Después viene otra estrategia de control que no es tan fácil, que son las omisiones, ¿no? En donde yo, por ejemplo, digo, no, bueno, es que las suegras son, ya saben cómo son, ¿no? Entonces, todas las que son suegras, en ese momento les acomoda la agresión. Sin embargo, no se pueden defender porque explícitamente no dije absolutamente nada, ni bueno, ni malo, ni regular. o sea, las insinuaciones. Las insinuaciones, que se llaman omisiones. Indirectas e insinuaciones. Todas las indirectas. Después, por ejemplo, la puntualización. La puntualización es, tú pasas por mí y yo te hago esperar, ¿no? Mucho tiempo, y entonces cuando bajo me reclamas, ¿no? Me dices, oye, llevo aquí una hora esperando, y entonces yo me volteo en una posición omnipotente y te digo, para ti 53 minutos es una hora, ¿no? Pues se me hace que primero tienes que investigar cuántos minutos tiene una hora y ya después si quieres me reclamas, ¿no? Por ejemplo, el celoso, un celoso torpe es un celoso que le reclama a la de enfrente o al de enfrente, ¿no? ¿Dónde estabas? Seguro estabas con tal y no sé qué y no sé cuánto, y por qué llegaste tarde y siempre llegas a las 8, son 8:05. Ese es un celoso torpe. Un celoso perverso o un celoso, digamos, bully, es alguien que le dice, espérame, yo no soy celoso, tú haces que yo sea celoso. Entonces, si me estás siguiendo y me está siguiendo el auditorio, las dos estrategias están encaminadas a imputar culpa en el otro. Miedo y confusión. ¿Por qué miedo? Porque cuando yo me estoy creyendo que efectivamente yo tengo la culpa, pues entonces ya tengo miedo de ser como soy contigo, porque la riego de todas. Y la confusión, porque no es una estrategia directa. Cuando yo, digamos, si ahorita me paro y te golpeo, no entras en confusión. Claramente Francisco me agredió y todos ustedes grupos se dieron cuenta que me acaba de agredir y entonces tú sí eres la que vas a ser cobijada, ¿no? Es un poco las mujeres golpeadas
físicamente hoy, que bueno, sí, tienen el moretón acá y entonces la sociedad las está acogiendo y hay fundaciones y demás, ¿no? Pero si yo te digo, tú un día me cuentas que el amarillo es el peor color de prenda de vestir, porque un día ibas con tu papá en una carretera y tuviste un accidente en donde tu papá perdió la vida inclusive, y él iba vestido de amarillo, entonces se te quedó ahí una asociación de amarillo igual a dolor, igual a riesgo, amenaza, en fin, ¿no? Y me lo cuentas hace un año y yo hoy, el día de tu cumpleaños, te voy a regalar un suéter amarillo. Y entonces lo que vas a hacer tú es rechazar ese suéter y a lo mejor inclusive hasta descomponerte, desbordarte emocionalmente, y todo el grupo se va a quedar como diciendo, ¿qué le pasa a esta loca si está padrísimo? Es la última moda, ¿no? Es una naca, o es una loca, o es una malagradecida, y ahí empiezan los juicios de valor. Y ojo, Tere, ¿de quién son los juicios de valor? No son del agresor, son del grupo. Dizque estas personas que se han metido al bullying y a pararse a dar una conferencia y cobrar, hablan de los espectadores y los espectadores. ¿Qué tan espectadores son si ellos son los que están modificando la percepción gracias a las estrategias del agresor y sometiendo a la víctima? ¡Qué barbaridad! O sea, va a hacer quedar mal a la víctima ante una estrategia que parezca que hizo algo bueno por él o por ella y realmente sabe que está haciéndole un daño tremendo, ¿no? Sin que los otros entiendan por qué la reacción tan negativa y a la defensiva del que es la víctima de alguien que a propósito, con dolo, alevosía y ventaja lo quiso dañar. Así es. ¡Qué barbaridad! Y bueno, acaba la película. Después de que el grupo empieza a decirte que qué malagradecida eres porque yo te estoy regalando un suéter padrísimo, ¿sabes qué voy a hacer? Yo como un gran agresor, decirle al grupo, a ver, espérense, no tienen por qué molestar a Tere, ella tiene derecho a que le guste un color o no le guste un color. Y entonces te voy a volver a confundir porque ahora te estoy protegiendo. Ese sí es dolor. Y hoy cuestiono, aprovechando la oportunidad que tú me das en un medio de comunicación, ¿cuántos recursos puede tener un niño de 10, 11, 12 años enfrente de un agresor de este calibre? Porque además supongo que el que es víctima de bullying de algún modo admira o quiere o desea la amistad y el reconocimiento de su agresor, porque el agresor lo ha venido manipulando, haciéndole creer a veces que lo quiere y por otro lado lo confunde y lo molesta. Exactamente. Y entonces está enganchadísimo, la víctima está enganchadísima porque... Completamente enganchado. Esa es la razón por la cual cuando el reportero, el conductor le pregunta a la señora golpeada aquí, todo incluso maquillada para que se vea bien el golpe, pregunta, ¿cuántos años le lleva pasando esto? La respuesta es 35 años. Y la que no está metida en esa situación, él o la que no está metida en esa situación, pues es muy fácil emitir un juicio de, pues qué tonta, ¿no? Incluso yo he oído a muchas mujeres que a mí me pegarán una primera vez porque son más fuertes, pero de ahí lo corro de mi casa o yo soy la que me voy. Esto es así si el agresor es explícito, torpe, burdo, ¿no? Recién casado en la luna de miel me volteo y te rompo una botella en la cabeza, te subes a otro avión y te regresas. Pero si yo te tengo en un sistema de miedo y confusión, en donde tú ni siquiera eres consciente de que estás bajo ese sistema, o sea, para hacerlo como en términos más facilitos, ni siquiera sabes que estás jugando ajedrez, siguiendo la analogía, ¿no? ¿A qué hora te vas a proteger? Entonces, si tú me preguntas, ¿qué hacer en el bullying? Las respuestas son varias, necesito como 4 días seguidos de hablar aquí en tu programa, pero voy a tratar como de dar ciertos lineamientos. El primero, es importantísimo desnaturalizar esta forma de relación, porque si me están siguiendo el auditorio, estoy hablando del gigantesco mundo de la manipulación, con una diferencia bien importante, si no después Francisco Atarán dice que manipular igual a bullying, no. En el bullying hay una intención consciente de someter. ¿Cómo lo logra? Un buen bully por medio de una manipulación seductora, pero seductora no en el sentido sexual, sino seductora en el sentido de modificar percepción del grupo, incluyendo a la víctima. Ese es el bullying. Sí.
El otro es un manipulador que tiene miedo a enfrentarse a sus propios miedos, ¿no? Miedo al miedo, y entonces pues manipula y dice mentiritas, y de esos hay por montón, hay más que flores en este mundo, casi, ¿no? Los otros afortunadamente no. Son pocos los que tienen los recursos de llegar a estos niveles de estos ejemplos que te acabo de dar, de hacer instrucción paradójica, doble vínculo, nominalización, puntualización. ¿Y lo hacen por maldad? ¿O es reconocimiento? Es búsqueda de reconocimiento. Es búsqueda de reconocimiento. No hay maldad en ellos. Pues, ¿O no hay conciencia de que están haciendo mal? No, a ver, tienen plena conciencia de lo que están haciendo, lo que sí es que no saben la profundidad del daño que están causando. Hay muchas experiencias que en la fundación he tenido, en donde ya pasaron 20 años y hay una comida de exalumnos, ¿no? La clásica comida de exalumnos, y entonces resulta que la víctima se queda muy sorprendida porque el agresor le expresa 20 años después, ya desenganchado y demás, que le caía verdaderamente bien, ¿no? y que lo consideraba parte de su equipo, ¿no? Y claro, la víctima, que fue la que se tragó todo el veneno, pues no lo consideraba parte del equipo y lo consideraba más bien un verdugo o el tirano, ¿no? Entonces, ¿hay maldad? No sé. No es que no sepa, más bien no me gustaría meterme ahí, porque primero habrá que definir qué es maldad, y claro, ahí sí necesitamos como 6 años de filosofía, sí, teología, claro, y compañía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay dolo, sí, eso sí, hay dolo. Saben qué estrategia usar, en qué momento, enfrente de quién, cómo la van a usar, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, hablando de bullies, pues, digamos como los bullies de veras, ¿no? No los que quieren ser. Y fíjate, los niños tienen una sabiduría muy importante. Hoy, en un cierto nivel económico, estos niños y niñas que no tienen los recursos, pero quieren jugar ese rol de bully, ahora les llaman los wannabes, es decir, el want to be, ¿no? Como que quiere ser, pero no la libra. Entonces, hay unos que son y hay unos que solo quieren ser, ¿no? Qué bárbaro. Y se meten en unos líos tremendos porque acaban no les siendo sale rechazados bien. Al otro día, ¿no? Porque son explícitos. O sea, ahí está el manipulador que ni cuenta te das, y está el manipulador que hiciste mentiroso, no le confío, no me quiero llevar contigo, ¿no? Si no se corrige el victimario, llegar a ser un sociópata, un político sociópata, un empresario sociópata. Es que me estás llevando al límite y es peligroso, los límites son peligrosos, sobre todo en la ciencia social, ¿no? Los psicólogos clínicos, la línea dura, del psicoanálisis y demás, cuando yo estoy dándoles una conferencia con características conductuales de un agresor, ellos lo están encuadrando en una sociopatía, ¿no? A mí me parece que el agresor, el sociópata la sociopatía es una enfermedad y el bully es una conducta arraigada, en donde cuando él se asuma responsable, se haga consciente que él se está saboteando y que puede brillar por sí mismo, entonces elige y se quita de ahí, ¿no? Entonces esa es la solución. Claro. Que descubra que él tiene brillo siendo quien es y que no necesita brillar por golpear a otros. Por supuesto. ¿No? Que descubra que está siendo esclavo del reconocimiento externo. Y entonces cuando él se haga consciente de esa situación, no le queda más que elegir. Y elegir desde una sanidad. Por eso digo, no es una enfermedad. Entonces, desde la sanidad o de la higiene mental, como le quieran llamar, él va a decidir, no quiero seguir dependiendo del reconocimiento externo, quiero sentirme, saberme que brillo, que tengo luz propia, como lo dices tú, nada más por el simple hecho de estar vivo y ser humano. Ahora, la víctima, para que deje de querer la amistad de su victimario, porque eso es lo que pasa, y ahí está el enganche. Quiero seguir contigo porque algo me das cuando me lo das, aunque otras veces lo que me das son golpes, algo me das cuando me das algo, ¿no? Se llaman ganancias secundarias. Eso. Para desengancharse y ya no conformarse con esas ganancias secundarias. Ahí lo que tiene que darse cuenta es que está siendo en gran porcentaje víctima por propia elección.
¿no? Por esas ganancias secundarias aguanta los golpes. Y es clarísimo. Yo tuve un caso de una señora que decía así al vuelo, mi esposo me golpea, pero los golpes ya ni me duelen, ¿no? Me tomo una aspirina y ahí muere. Y mientras más duro el golpe, más grande es el brillante, o el ramo de flores, o la camioneta, ¿no? Entonces, eso es no asumirse poderoso de poder elegir la vida que tú quieres tener. La víctima es el gran dependiente, ¿no? Es como él se ve que por sí mismo no puede conseguir que su vida sea como él quiere que sea, entonces necesita tirarse al piso para que el otro protector, que ese es el dulce del agresor, y ahí se hace la circularidad de la relación, entre con una cuota que es, ok, tú vas a hacer que los de junto me aplaudan y yo te voy a dar tu dulce, ¿no? Sin embargo, aquí en México es muy complicado, porque cuando estamos deprimidos, en lugar de que nos lleven como a decir, a ver, ahí te vas a quedar tirado en una cama, van, nos soban y nos regalan chocolates, y entonces nos instalamos en esa depresión. Estamos metidos en una cultura culpígena, en donde las pobrecitas víctimas, pues hay que darles, ¿no?, donativos, y a los agresores hay que meterlos a la cárcel. Entonces, es muy complejo. El bullying no es un fenómeno de niños, y me encantaría que mis palabras se volvieran letras y en mayúsculas. No es un fenómeno de niños. El bullying es un proceso, un fenómeno multifactorial, en donde interviene definitivamente la calidad de vínculo de papá y mamá, o de familia nuclear, donde interviene los mensajes de los medios de comunicación, las caricaturas, la cultura, cultura. Para no gastar tiempo Sí. en palabras, la cultura. Y por si alguien no sabe muy bien qué es cultura es todo lo que el ser humano hace, piensa y demás, Vive, ¿no? Y recibe de su Así alrededor. es. Entonces, ¿es un fenómeno cultural? Por supuesto. ¿Derivado de muchos otros aspectos? Sí. La competencia, por ejemplo, si nos ponen a competir 30,000 médicos que se gradúan y solamente hay 300 plazas, estoy seguro que cuando se puedan volar un examen del defunto lo van a hacer y cosas así. Lo dejo así como en la reflexión. Pero lo más importante es, no son los niños malos, chiquitos, inmaduros, que generan la violencia, sino es un cúmulo de factores. En una sociedad en la que todos somos responsables de lo que pasa y todos tenemos la solución si ponemos nuestro corazón, pues así, pum, en la mano. Con y eso, así somos es. buenos por naturaleza. Sí, pues te agradezco mucho, Francisco de Satarain, por haber estado con nosotros. Tus datos han estado en pantalla. Yo espero Gracias. que mucha gente se ponga en contacto contigo y que los que han tomado cursos cortos sobre el tema del bullying, pues te llamen para completar el conocimiento, lean tus libros y así vayamos resolviendo caso por caso en México. Padrísimo. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.